La madrugada del 25 de diciembre de 1945, mientras los habitantes de Fayetteville, Virginia Occidental, celebraban la Navidad, la familia Soder vivió una de las tragedias más desconcertantes de la historia criminal estadounidense. Una casa que se consumió en tan solo 45 minutos y 5 niños desaparecidos. Los cuerpos jamás fueron encontrados y la investigación estuvo llena de muchas contradicciones. Hubo algunas pistas y testimonios inconfundibles, pero especialmente este caso lo cubre un silencio hasta el día de hoy. Y es un misterio que se ha mantenido vivo durante 80 años. Bienvenidos al misterio de los niños Soder. Bienvenidos a este nuevo set, espero que les guste, que les encante, quería hacer algo un poco diferente, así que este va a ser el nuevo set desde ahora. Antes de comenzar, suscríbanse y píquenle a la campana para no perderse ninguna de las novedades y también síganme en mis redes sociales, me encuentran en todos lados como Jen Mystery. Y ahora sí, comenzamos con uno de los misterios sin resolver más grandes en la historia de Estados Unidos. El misterio de la familia Soder. La familia Soder estaba conformada por George y Jenny. Ellos eran de familias italianas inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Al comienzo George trabajaba en los ferrocarriles de Pensilvania llevando agua y algunos otros suministros a los empleados, pero después de unos años consiguió un trabajo como conductor en una empresa en West Virginia llamada Smithers y al cabo de un tiempo comenzó a crear su propia empresa de camiones. Al comienzo esta empresa llevaba cosas para los terrenos que estaban en construcción, como por ejemplo tierra para los rellenos, y luego comenzaron a trabajar llevando carbón. Y es allí donde George conoce a Jenny y entablan una relación. Ellos tuvieron 10 hijos en total, el primero nació en 1923 y se llamaba Michael, y en 1943 nació la última. Recordemos que este caso ocurrió en el 45. El negocio de George comenzó a prosperar y ellos comenzaron a convertirse en una familia respetada pues en la gente de la zona que era como de clase media. El problema era que George era muy abierto al compartir sus opiniones sobre el fascista italiano y dictador Benito Mussolini, y George Soder tenía una gran oposición contra este dictador. El problema era que en la zona habían muchas otras familias italianas que también habían migrado a Estados Unidos, y muchas de ellas sí estaban a favor de este personaje. Con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y todas las atrocidades y cosas tan terribles que cometieron y que sucedieron, George seguía expresando todas sus opiniones pues naturalmente. El problema era que esto hizo que surgieran varios roces con muchas de las personas migrantes, pero pues la familia seguía normal con su vida. En 1943 la familia recibe a la más joven de los hijos, llamada Silvia, y en ese momento se estaban disputando unas grandes guerras a nivel mundial, por lo cual el segundo hijo del matrimonio se había prestado para el ejército. La guerra ya estaba comenzando a llegar a su fin hasta que en 1945 Benito Mussolini es fusilado y George claramente estaba muy contento y hacía muchísimos comentarios acerca de esto. Y es aquí donde comenzaron a ocurrir varias cosas muy extrañas. Esta era una familia que realmente tenía una buena relación entre todos sus miembros. A pesar de tener tantos hijos, se decía que esta pareja de padres eran muy responsables y muy cariñosos con todos ellos. Jenny era una madre que, como muchas otras, literalmente daba la vida por sus hijos y decían que ella era muy paciente y muy tierna. Y George, el padre, aunque era una persona demasiado disciplinada, era muy protector con todos sus hijos. Realmente los amaban muchísimo. Y siempre los hijos mayores estaban muy pendientes de cuidar a los hijos menores. Y ese año, en 1945, la Segunda Guerra Mundial llega a su fin y toda la familia está completamente emocionada por celebrar esa Navidad, porque esa Navidad iba a ser un día muy especial. Pero meses antes comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. En 1945 llega un vendedor de seguros de vida a la casa con el fin de que adquirieran uno, pero fue rechazado. En ese momento, a manera de advertencia, trató de decirle a George que su casa se iba a convertir en humo y que sus hijos iban a ser destruidos. Y aunque no lo dijo explícitamente, dio como a entender que esto se debía a los comentarios que George estaba haciendo sobre Mussolini. Poco tiempo después llegó otra persona a la casa como intentando buscar un empleo con ellos. Revisaron la propiedad a manera de ver qué podía reparar o en qué les podía ayudar, pero específicamente fueron a la parte de atrás de la casa donde estaba la caja de los fusibles. Y esta persona le dijo a George, oye, tal vez esto podría provocar un incendio en algún futuro. George afirmó que él quedó un poco extrañado por esta observación, ya que muy poco tiempo antes él había vuelto a hacer todo el cableado de la casa, ya que habían adquirido una estufa eléctrica y la habían instalado. Por protocolo se comunicó con la empresa de electricidad, quien verificó toda esta instalación y le dijo que no había ningún problema, que todo estaba completamente seguro. También cosas extrañas fue que los hijos dijeron que ellos habían escuchado a algunas personas muy cerca o afuera de la casa que parecían hablar en italiano.
Y uno de los días, como cualquier otro, George dijo que encontró un objeto metálico pequeño en el patio de la casa. Este artefacto parecía ser una granada pequeña que no había explotado. Y una de las cosas más extrañas que comenzó a ocurrir justo días antes de Navidad fue que los hijos comenzaron a notar un carro muy extraño que se estacionaba a lo largo de la carretera principal que atravesaba toda la ciudad. Es decir, que habían visto este mismo carro parqueado en diferentes puntos y siempre todos los ocupantes del carro parecían estar observando y vigilando a los hijos menores de la familia. Obviamente se les hizo muy extraño todo esto, pero lo más raro era que siempre los vigilaban al salir de la escuela, justo en el trayecto en que iban a su casa. Y así llega el día de Navidad de 1945 y la familia Soder muy contenta, muy alegre porque ya la guerra ha llegado a su fin. Muchos de los fascistas han recibido su castigo. Para que nos hagamos una idea, el ambiente que perduraba entre toda la familia era de completa alegría. Para este momento, la hija mayor de la familia cumplía un mes trabajando en su primer empleo en una tienda de 10 centavos que quedaba situada en el centro de Fayetteville. Ella estaba muy emocionada por esa Navidad y le había comprado juguetes nuevos a sus hermanas menores, a Marta de 12 años, Jenny de 8 y Betty de 5. Todos en la familia estaban muy contentos ese día, y como era natural, los hermanos se llevaban muy bien y le preguntaron a los padres si podían quedarse un poco más despiertos hasta tarde. Y estos son los sucesos de ese día. A las 10 de la noche la familia ya se estaba preparando para irse a dormir, pero los niños más pequeños seguían muy emocionados por toda la Navidad y por sus juguetes nuevos, así que preguntaron si se podían quedar despiertos un poco más tiempo. Algunos de los hijos ya se habían ido a dormir. Entonces Jenny, la madre de los niños, le dijo, ok, pueden quedarse un rato más jugando, siempre y cuando los otros dos niños mayores siguieran despiertos, que eran Maurice de 14 años y Luis de 9. Les recordó que debían realizar algunas tareas antes de irse a dormir, como ir a alimentar y guardar a las gallinas y a las vacas y apagar las luces y cerrar las cortinas. Luego agarró a Silvia, la bebé de 2 años, y se fueron a dormir juntas. A las 12:30 de la medianoche comenzó a sonar el teléfono. Jenny contestó, pero era una persona que ella no conocía. La voz era de una mujer que pedía hablar con un hombre que ella no conocía. Le dijo que realmente no vivía ahí, que estaba equivocada y tal vez había sido un malentendido. Y dijo que mientras estaba en la llamada notó que esta mujer al otro lado del teléfono tenía como una risa muy extraña, muy particular, y de fondo se escuchaban como vasos o vidrios sonando, como cuando haces un brindis o un salud y chocas tus copas. A Jenny se le hizo muy extraño que alguien estuviera llamando a esas horas de la noche preguntando por una persona que no conocía ahí, pero dijo, ok, tal vez pudo haber sido como un malentendido, qué molesto, igual estoy cansada, voy a volver a dormir. En eso, ella se dio cuenta que las luces de Navidad todavía estaban encendidas, por lo cual los niños no las habían apagado. También dijo que se le hizo extraño que las cortinas continuaban abiertas, porque a los niños menores especialmente siempre estaban como muy pendientes de cerrar las cortinas y de apagar las luces, siempre todos antes de ir a dormir. Y además de las cortinas y las luces, también se dio cuenta que la puerta de la casa estaba cerrada, pero estaba sin seguro, sin bloquear. Así que en ese momento se dio cuenta que Marion, la chica que les había comprado los regalos, ya se había quedado dormida en el sofá de la sala y los niños menores no estaban, por lo cual pensó como, ok, tal vez ellos siguen despiertos, siguen jugando, pudieron haber ido al ático a jugar. Entonces Jenny cierra las cortinas, apaga las luces y decide regresar a la cama. Luego, 30 minutos después, a la 1 de la mañana, Jenny vuelve y se despierta porque escucha un ruido como de algún objeto que acaba de golpear el techo. Y obviamente era un ruido que había sonado durísimo y se escuchó como que algo estaba rodando. Se quedó despierta un rato como pendiente a ver si de pronto escuchaba alguna otra cosa. Ya no volvió a escuchar nada más, así que decidió volver a dormir. Y no la culpo, tal vez uno puede reaccionar de la misma forma. Y 30 minutos después, es decir, a la 1:30 de la mañana, vuelve y se despierta nuevamente, pero esta vez porque sentía un olor a humo. Imagínense la escena en medio de la noche, noche de Navidad, un día especial de celebración que es uno de los días donde más se trasnocha, yo creo. Luego de un día largo de trabajo, celebraciones, en fin, obviamente uno cansado y queriendo dormir, lo llaman a la medianoche, luego vuelve y se despierta porque ahora siente humo. Ya han pasado estas cosas tan extrañas, alguien llamó, en fin. Es un escenario que los cogieron como muy de improviso. Entonces se despierta la pareja completamente, comienzan a ver qué fue lo que sucedió, a despertar a los otros hijos, se dan cuenta que la oficina de George está completamente en llamas, la línea telefónica también estaba incendiada alrededor y la caja de los fusibles igualmente. Intentaron comenzar a buscar a los niños pequeños, pero no los encontraban por ningún lado. Era un punto en el que ya tenían que salir de la casa o todos se iban a incendiar. Este es el punto en el que ambos padres, George y Jenny, ahora están en la calle en compañía de su bebé Silvia y de los hijos mayores quienes se durmieron temprano, Marion, John y George Jr.
Ellos lograron salir con vida de la casa y realmente súper desesperados intentaron ir por los demás niños, pero simplemente era imposible. No había forma de rescatarlos, no había forma de ayudarlos, ya que esta escalera que conducía allá estaba incendiada y no había forma de pasar. Obviamente en medio de este caos absurdo, pues los padres, George específicamente, intentó buscar una de las escaleras que se ponen al lado de la casa, que son como las escaleras de emergencia que quedan por fuera. Pero esta escalera no estaba por ninguna parte. O sea, esta escalera desapareció. George tenía la empresa y tenía 2 camiones parqueados en la propiedad, los cuales obviamente intentó encender y parquear afuera de la ventana para poder llegar al segundo piso a donde estarían los niños menores, pero no hubo forma de que los camiones se encendieran. Un par de horas antes los camiones funcionaban perfectamente, pero ahora en este punto estaban como estropeados o algo les había pasado, algo les habían hecho, los camiones ya no respondieron. El hijo mayor salió corriendo inmediatamente a la casa de unos vecinos para ver si podían utilizar el teléfono, llamar a los bomberos, llamar a los servicios de emergencias, aunque estas casas estaban un poco retiradas de la una de la otra. Es decir, no era una distancia como súper extrema, pero sí eran por lo menos unos 20 minutos caminando. Los vecinos comenzaron a notar el incendio y comenzaron a llegar rápidamente, pero en tan solo 45 minutos ya la casa estaba completamente destruida. Un conductor que estaba en la carretera cercana vio este terrible incendio y corrió a una taberna muy cercana para poder llamar a los bomberos. Pero resultó que el teléfono de este lugar estaba roto y fue imposible comunicarse con ellos. Salió corriendo hacia otra parte de la ciudad para poder llamar. Finalmente logró llamar a los bomberos para que puedan atender esta emergencia. George, desesperado, descalzo, comenzó a trepar por la pared externa de la casa para poder romper la ventana del ático del segundo piso y poder ingresar. Pero no había manera, ya no había forma de cómo ingresar a este lugar. Y ahí estaba la familia en la calle, literal, completamente resignados, ya pues pensando que los niños habían probablemente fallecido. Respecto a los bomberos ocurrió algo muy extraño, que fue que pues efectivamente los llamaron. Ellos dicen que ellos sí acudieron al lugar inmediatamente, pero algo muy extraño era que justo un punto antes de llegar a esta casa había una bifurcación en el camino. No se explica ni cómo, ni por qué o qué sucedió, pero el carro de los bomberos duró parqueado en ese lugar varias horas. Esto es algo que sigue siendo muy extraño durante todo este suceso hasta el día de hoy y no existe una justificación. El departamento de bomberos dijo que ellos tenían muy pocos recursos, tenían muy poca gente, ya que obviamente estaba pues todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. El departamento no tenía mucho dinero, así que no podían contratar a más personas. Y por esto todos los bomberos tenían que comunicarse entre sí como para saber qué emergencias había y poder acudir. El punto fue que el camión de bomberos llegó muchas horas después, en la madrugada, a este lugar. Uno de los bomberos era hermano de Jenny y le dijo como, ok, lamento todo esto, vamos a hacer todo lo posible por recuperar los restos y pues vamos a encontrarlos. Para las 10 de la mañana, los bomberos dijeron oficialmente que no habían encontrado ningún resto humano en la propiedad. Es decir, no había huesos calcinados, no había nada. Hay otra versión donde dice que los bomberos habrían encontrado como fragmentos de hueso y de algunos órganos humanos, pero que ellos no se lo habían querido compartir a la familia. ¿Por qué? Pues ni idea, pero eso es algo pues bien raro. Y se declaró oficialmente por parte del jefe del departamento de bomberos, un señor llamado F.J. Morris, que el incendio había sido causado por un cableado defectuoso, pero recordemos que la empresa de electricidad había dicho que era una instalación completamente segura y no había ningún riesgo. También obviamente pues la familia no era tonta, dijeron que ellos habían notado que las luces de Navidad y las luces de la casa habían permanecido funcionando durante todo el incendio, es decir, estas luces continuaban alumbrando. La familia también ayudó en la búsqueda y buscó y dijeron que no habían encontrado ningún resto humano entre todas las cenizas. Y algo muy particular es que tampoco había olor pues a carne quemada. ¿Recuerdan que la casa ardió en tan solo 45 minutos? Pues resulta que era un tiempo demasiado corto para que 5 cuerpos se hubieran calcinado completamente hasta que no hubiera quedado ningún rastro de ellos. Los bomberos le dijeron, no se preocupen, nosotros vamos a realizar severa investigación acá en este lugar, así que nos vamos a encargar de todo, no hagan nada. Pero al cabo de unos días la familia ya no soportó pues cómo lidiar con toda esta experiencia, así que ellos decidieron cubrir la zona con tierra para hacer un lugar conmemorativo pues en memoria de sus hijos, aunque ellos siempre estuvieron completamente seguros de que los niños no estaban en ese lugar. Pero los bomberos hicieron su informe oficial y pues fue un forense a decir lo que pasó. Dijo, no, acá hicimos una investigación súper exhaustiva, realmente no había nada. Y como era un caso abierto y habían varios temas legales, se convocó a un miembro de jurados que iban a decidir qué había sucedido. Y ojo acá porque algo muy extraño es que entre esos miembros de ese jurado estaba la persona que había ido a venderle un seguro de vida a George. La persona que había sido rechazada y que le había dicho que su casa iba a arder y que sus hijos iban a ser destruidos. ¿Coincidencia?
¿Casualidad? Varios años después, con el tiempo, este jefe de bomberos, el señor Morris, dijo que ese día en la cena sí habían encontrado un corazón humano, pero que él mismo lo había guardado en una caja y lo había enterrado sin informes oficiales. ¿Cómo por qué? Se me hace muy loco porque obviamente existen muchos protocolos para lo que es escenas de crimen o escenas así muy extrañas. Como que es algo que uno no haría simplemente porque sí, especialmente si uno tiene que rendir cuentas a otras personas. Y más de una familia que acaba de perder a sus hijos, hermanos, sobrinos, nietos, etc. Y pasaron varias décadas y después un día se les ocurrió desenterrar esta caja o este cofre que había enterrado el señor Morris para ver qué era lo que había dentro. Y se dieron cuenta que no era ningún corazón de alguna persona, sino que era un hígado de vaca. La familia continuó buscando incesantemente a todos sus hijos. Ellos, en su propiedad y muy cerca de la carretera, colocaron un aviso que era notablemente visible. En este aviso colocaron los datos, los nombres de los hijos y las fotos de cada uno, y pedían información acerca de su paradero y ofrecían recompensa para la información que llegaba y que fuera útil. Así que con el tiempo más testigos comenzaron a aparecer. Una mujer aseguró haber visto esa misma noche a los 5 niños de la familia Soder dentro de un automóvil que iba manejando por la carretera. Otra mujer que trabajaba en el Hotel Charleston de la zona afirmó que había visto a estos 5 niños en compañía de 2 mujeres y 2 hombres que parecían de aspecto italiano. Y varias semanas después salió otra persona que reportó haber visto a estos niños en Florida, muy lejos de ahí. Pero algo muy curioso es que la policía curiosamente desestimó todos estos testimonios. Dijeron, no, esto realmente, creo que esta gente se lo está inventando, pues como que no vale la pena investigar estas acusaciones o estas afirmaciones que habían hecho. Así que esto nunca lo investigó la policía. Y llegamos a las teorías de lo que pudo ocurrir, que obviamente son bastante controversiales. La primera teoría es la oficial, que fue la del incendio, pero esto no explica por qué no había restos de ninguno de los niños. La segunda, que es una de las más populares, es que teniendo en cuenta las amenazas previas, el hombre raro que llegó a pedir trabajo, todos los comentarios que habían provocado disgustos por la política entre la comunidad italiana, apunta que los niños fueron tomados por alguien y llevados fuera de ese estado a otro lugar, no se sabe a cuál. La tercera teoría es que este caso estaría relacionado con el tráfico de menores y la adopción ilegal. Muchos creen que estos niños fueron entregados y o vendidos a alguien más. Y como la guerra recién había terminado, todavía había muchísimas organizaciones como ilegales y criminales, obviamente, prácticamente en todas partes. La cuarta teoría es que estaría relacionado a la mafia italoamericana o a una venganza que tenía que ver con temas políticos. Y tiene sentido porque muchos de los seguidores que eran fascistas y estaban en Estados Unidos, estaban a favor de Mussolini. Y realmente siguieron siendo simpatizantes prácticamente toda su vida, incluso después de la muerte de este señor. Pero entonces ellos decidieron ir por los niños y llevárselos para enviarle un mensaje claro a esta persona que ahora era una vocera, como una mensajera de esta oposición, y darle un mensaje claro de que parara. Otra de las teorías es que esto fue un encubrimiento policial, lo cual a mí no se me hace tan descabellado porque hubo muchísimas pruebas que no tomaron en cuenta. El hecho de que los bomberos hubieran llegado tan excesivamente tarde a esta escena realmente no tiene explicación ni justificación hasta el día de hoy. Las pruebas que ellos habían tomado de la escena misteriosamente desaparecieron, ya no existía nada. Las contradicciones en los informes oficiales eran completamente evidentes, e incluso muchos bomberos que son expertos, certificados y demás súper estudiados hasta el día de hoy concuerdan en que en esta investigación nunca se realizó una investigación exhaustiva, es decir, ellos nunca buscaron absolutamente nada. La familia Soder continuó viviendo en esta zona y durante más de 40 años ellos continuaron con el cartel de desaparecidos de sus hijos para intentar hallar con su paradero. Y un día en los años 60 ocurrió algo que realmente nadie esperaba. Fue el día en que recibieron una carta que no tenía remitente y simplemente tenía una foto. Para este momento ya habían pasado 20 años desde la tragedia. Y la familia simplemente recibió un sobre. Dentro del sobre había una fotografía de un joven adulto de unos 30 años aproximadamente. Y detrás había algo escrito, un mensaje críptico que decía: Luis Soder, amo a mi hermano Frankie, el pequeñito, A90 132 o lo que parecía ser un 135. Obviamente George y Jenny estaban completamente convencidos de que esa fotografía correspondía a uno de sus hijos. Ellos lo enviaron a la policía, pero nuevamente este caso no avanzó. La policía no investigó ni le metió como mucha energía a este caso. Y misteriosamente, una vez más, esta fotografía desapareció porque la policía la perdió y nunca pudieron identificar a la persona de la foto.
Así que este misterioso caso desde la Navidad de 1945, hoy a 80 años, ya en 2025, sigue siendo un completo misterio en la historia de Estados Unidos. 5 niños que desaparecieron sin dejar rastro. ¿Perdieron la vida durante el incendio o fueron arrebatados por alguien? En el caso de que ellos hubieran sobrevivido, ¿crecieron sin saber quiénes eran realmente? Es imposible saber qué ocurrió con estas pequeñas vidas. Así que ahora te pregunto, dime tú cuál crees que es la teoría más posible de lo que pudo haber ocurrido en este caso con la familia Soder. ¿Crees que los niños pudieron vivir y tal vez recordar algo de lo que había sido pues su vida anterior? ¿O qué habrá pasado? Así que este es el misterio de los Soder. Espero que te haya encantado este tema y por favor déjame un me gusta y deja tu comentario. ¿Tú qué crees que fue lo que pasó? Por supuesto, suscríbete ya mismo a este canal y pícale a la campana de las notificaciones para no perderte ninguna de las novedades. Y nuevamente sígueme en mis redes sociales, me encuentras en todo lado como Jen Mystery. Voy a continuar trayendo estos casos tan extraños sin resolver porque a mí me parecen fascinantes y siento que si uno sigue compartiendo estas cosas y pasando la voz, tal vez algún día pueda entender o saber qué fue lo que ocurrió en muchos de ellos. Muchísimas gracias por pasar a este espacio. Por favor, déjame en los comentarios si quieres ver algunos otros casos específicos o también si quieres hacerme alguna recomendación para mejorar, te lo agradezco un montón. Y esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo misterio.